Aprende Manía. Sobre los divisores, aquí os dejo un vídeo donde os explico bien el concepto. Hola, bienvenidos a Aprende Manía. Hoy vamos a representar una función racional, una función que lleva una fracción, ¿vale? Como esta. Mirad, los pasos que vamos a seguir son 7. El primero sería calcular el dominio. El segundo, calcular las simetrías de la función, ver si la función es par o es impar. El tercero, los cortes con los ejes, que nos va a dar alguna pista más de por dónde representarlas. Y el cuarto, las asíntotas, que va a ser una cosa muy importante para dibujar la función. El quinto, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, para los que vamos a utilizar la derivada. El sexto, los máximos y los mínimos. Y por último, vamos a representar la función. Vamos a empezar con esta de aquí. F de x igual a 6 partido de x al cuadrado más 2. Vamos paso por paso. Primero, dominio. El dominio de esta función son todos los números reales. ¿Por qué? Porque los únicos puntos donde podría fallar la función es donde el denominador se hace 0. Pero esta expresión de aquí abajo nunca se hace 0 en el denominador. Por tanto, el dominio de esta función son todos los reales. El segundo paso que vamos a seguir va a ser los cortes con los ejes. ¿Vale? Entonces, el 2 sería cortes con los ejes. Hay dos cortes con el eje X. ¿Vale? Para eso vamos a poner la y igual a 0, es decir, f de x igual a 0. ¿Vale? En nuestro caso sería poner esto igual a 0, es decir, 6 partido de x al cuadrado más 2 igual a 0. Esto nunca puede ser 0 porque el numerador es el que, en este tipo de expresiones, el numerador es el que hay que igualar a 0. Así que aquí nos saldría pues 6 igual a 0, que es imposible, es mentira esto, ¿vale? Esto es 6 es distinto de 0, entonces quiere decir que no hay cortes con el eje x. Con el eje y habría que poner x igual a 0. Esto significa pues poner aquí la x igual a 0, es decir, hacer f de 0. Y f de 0 en esta función vale pues aquí 0, 6 entre 2, 3. ¿Vale? Entonces el punto 0, 3 va a ser el corte con el eje y. Ya tenemos más pistas. Vamos a por el tercer punto. El tercer punto son las asíntotas. Ahí nos hemos saltado las simetrías. Da igual, vamos a hacerlas en tercer lugar. ¿Vale? En orden un poco de los puntos da un poco igual. La simetría de esta función. Vale, vamos a ver si es una función par, impar o si no es simétrica. Vamos a calcular para esto f de menos x. F de menos x sería, donde pone x, poner menos x, es decir, 6 partido de menos x al cuadrado más 2. ¿Vale? Esto es 6 partido de x al cuadrado más 2. Esto coincide con f de x, con la función que tenía al principio. F de menos x ha coincidido con f de x. En ese caso, sabemos que nuestra función entonces es par. Par significa que vamos a poder doblarla por el eje y nos va a coincidir, ¿vale? Es simétrica con respecto al eje y. Bueno, dominio, simetrías, cortes con los ejes. Punto 4. Asíntotas. Asíntotas. Bien, vamos a ver asíntotas horizontales. Para la asíntota horizontal hay que hacer el límite cuando x tiende a infinito de esta cosa de aquí, que es 6 partido de x al cuadrado más 2. Esto es 0. ¿Qué implica esto? Pues que y igual a 0 va a ser una asíntota horizontal. Bien, vamos con las verticales. En las verticales, los candidatos a verticales en este tipo de funciones son los que anulan el denominador, pero el denominador no se anula. Por lo tanto, no va a haber ningún valor tal que el límite, cuando x tiende a ese valor, de más infinito menos infinito en esta función, que es la condición de vertical, así que no hay. Y oblicua, al haber horizontal, no tenemos tampoco. No hay. ¿Vale? Es decir,
hemos empezado por dominio, cortes con los ejes, simetrías, después hemos pasado a asíntotas y ahora vamos a ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vale, para eso, para ver los intervalos de crecimiento o decrecimiento, vamos a tener que calcular los puntos críticos, los puntos singulares. Estos son los puntos en los que la derivada de esta función se hace 0. La derivada de la función es menos 12x partido de x al cuadrado más 2 al cuadrado. Si lo hacéis despacio, sale esto. Vale, ¿cómo vamos a sacar los puntos críticos, los puntos singulares? Pues igualando esta derivada, como siempre, a 0. ¿Vale? Si igualamos la derivada a 0, sale menos 12x igual a 0, luego x igual a 0, es un punto singular, que no sabemos muy bien qué va a pasar, si hay máximo, mínimo, punto de inflexión. ¿Vale? Si hacemos f en 0, pues si sustituimos aquí el 0, 6 entre 2, 3. O sea que nuestro 0, 3 es un punto singular. ¿Cómo calculamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Bueno, pues lo que nos tenemos que imaginar, ¿vale?, es que el comportamiento de la función va a cambiar o no en 0. ¿Por qué en 0? Porque es el punto singular, ¿vale? Aquí habría que añadir los puntos que fallan en el dominio, acordaos. Pero aquí, como el dominio son todos los reales, no falla ningún punto. Vale. Ahora tenemos que dar valor, o sea, vamos a tener que probar en esta región y en esta región, de las dos que se han formado, el signo de la derivada. Si la derivada es positiva, la función será creciente, y si la derivada es negativa, la función será decreciente. Entonces, f' en un punto que está a este lado, por ejemplo el menos 1, ¿vale?, habrá que ver, y f' en un punto que esté en este lado, por ejemplo el 1, vamos a ver su signo. La derivada está aquí, ¿vale? Esto se hace con la derivada. En menos 1, bueno, esto de aquí siempre es positivo, ¿vale? Y si yo sustituyo la x por menos 1, pues menos por menos más. Así que, en este caso, esto me va a dar positivo. El valor tampoco importa mucho, importa el signo, ¿vale?, que tiene. Y en 1, pues esto de aquí va a ser positivo siempre cuando yo sustituya, y menos 12 por 1 va a dar menos 12, que es negativo. Entonces, menos entre más, menos. Este valor de aquí va a ser negativo. ¿Qué quiere decir? Que en esta región la función va a ser creciente y en esta región la función va a ser decreciente. Vale, entonces los intervalos que tengo que dar serían del menos infinito al menos 1, no, perdón, al 0, ¿vale? La función es creciente, ¿vale? Y lo vamos a representar así. Y del 0 al más infinito, la función va a ser decreciente, ¿vale? Y lo vamos a representar así. ¿Qué va a ocurrir? Que con esto ya tenemos visto nuestro punto 6, porque nuestro punto 6, lo voy a apuntar aquí, ¿vale?, van a ser los máximos y mínimos de la función, o puntos de inflexión también, ¿vale? También puntos de inflexión. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Pues muy fácil. Como la función... A ver, 0 es un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Entonces hay que ver qué es. Vale, se puede ver con la derivada segunda. Hay una manera de verlo con la derivada segunda, pero no es necesario, porque aquí ya lo tenemos claro. Si la función crece a la izquierda del 0 y la función decrece a la derecha del 0, entonces tiene que haber un máximo. Luego ya sabemos que el punto 0,3 es un máximo. ¿De acuerdo? Vale, entonces, resumimos. Dominio, todos los reales. Cortes con los ejes. Con el eje X se pone y igual a 0. Significa igualar esto a 0. Aquí no nos sale ningún punto. Eje Y, X igual a 0. Sustituimos por el 0. Vale, f de 0 es 3. Luego el 0,3 es un corte con el eje Y. Fijaos que también va a ser un máximo, ¿eh? Vale. Simetría. Bueno, hay que comprobar. F de menos X igual a F de X. Sería par. F de menos X igual a menos F de X sería impar, ¿vale? Pero en este caso no ocurre, es par. Bueno, asíntotas. Tenemos una asíntota horizontal que es igual a 0, verticales y oblicuas no hay. Intervalos de crecimiento y crecimiento, pues tenemos, bueno, hay que coger la derivada primera, sacar los puntos singulares, ¿vale? Ahí están. Añadir a estos puntos singulares algún punto que falla en el dominio, que no es el caso, y probar la derivada primera, ¿vale?, el signo, tanto en un punto que esté aquí, en un punto que esté aquí, para ver si la función crece o decrece. Si es positiva, crece, si es
negativa decrece. Y luego ya deducir un poco que de menos infinito a 0 pues crece y de 0 a más infinito decrece. ¿Cómo ocurre esto? Crece y luego decrece. En el 0, que había un punto singular que no sabíamos cuál era, sabemos que hay un máximo. Muy bien, pues ahora os voy a resumir todas estas pistas que tenemos y vamos a intentar representar la función. Este es el resumen de los cálculos que hemos hecho. El dominio eran todos los números reales. El corte con el eje y, tenemos cortes con los ejes, teníamos un corte con el eje y que era 0,3. Asíntotas había una que era igual a 0. La función era decreciente de menos infinito a 0 y decreciente de 0 a más infinito, y en 0,3 había un máximo. En el caso de esta primera función, la cosa es bastante sencilla. ¿Por qué? Porque tenemos, a ver, lo importante, yo creo que lo primero que haría sería dibujar las asíntotas, ¿vale? Y igual a 0 es esta asíntota de aquí, la asíntota que coincide con el eje X, ¿de acuerdo? Entonces, la función ya sabemos que no va a pasar de aquí. ¿Qué más? Tenemos un máximo en 0,3, ¿vale? O sea que en el punto 0,3 hay un máximo, ¿vale? Hace así la función. Además, de menos infinito a 0 crece y de 0 a más infinito decrece, o sea, primero crece y luego decrece. Si esto es una asíntota, y podemos incluso mirar los límites, el límite cuando la x se hace muy grande, de cuando x tiende a más infinito, es 0, o sea que la función se va a ir acercando a 0. Cuando tiende a menos infinito, la función se va a ir acercando a 0 también, porque el límite cuando x tiende a menos infinito de esto es 0. Luego, la única manera de dibujar esta función sería, pues así, empezaría por aquí, ¿vale? Y se iría acercando, 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 y aquí haría pues lo mismo. Iría acercándose, 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 como si fuera una... Bueno, como si fuera, no, es que es una asíntota, ¿vale? Entonces, la función hace una cosa así y luego otra cosa así. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta sería la primera función. Si queréis verla un poquito más mejor, digamos, que aquí escrita en la pizarra, vamos a verla en GeoGebra un segundo. Bueno, esta es la función, ¿vale? Resumimos un poquito las condiciones que habíamos visto anteriormente. Fijaos, el dominio son todos los números reales, como podéis ver, pues tiene valores para todos los números reales, esta función. El corte con el eje es el 0,3, ¿veis? Este punto de aquí, el 0,3. Es una función simétrica par, es decir, si doblamos por el eje y, ¿vale? Coincide una rama con la otra rama, es par. Asíntotas, pues mirad, tiene esta asíntota, que es y igual a 0. Veis que la función se va acercando a igual a 0, tanto por la izquierda como por la derecha, ¿verdad? Cuando x tiende a más infinito. Crece de menos infinito a 0 y decrece de 0 a más infinito, que era lo que habíamos visto, y tiene un máximo en el punto 0,3. Bueno, esta ha sido la primera función que vamos a representar. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en aprendemanía.es.